Nunca pensé que mi vida cambiaría por completo en el camerino número 3 del Teatro Lavapiés, esa noche lluviosa de octubre en Madrid. Acababa de terminar la función de Bodas de Sangre, y aún tenía el maquillaje corrido por las lágrimas del personaje cuando escuché la voz de Alejandro al teléfono. No sabía que estaba ahí. No sabía que iba a escuchar las palabras que destruirían todo lo que creía saber sobre nosotros. Mi nombre es Elena Martínez. Tengo 28 años y llevo 5 trabajando como actriz en teatros independientes de Madrid. Esa noche de octubre, mientras me quitaba el vestido de novia que había usado en escena, pensaba en lo irónico que resultaría todo después. Alejandro había dicho que vendría a buscarme después de la función para ir a cenar. Llevábamos 3 años juntos y yo estaba segura de que pronto me pediría matrimonio. Qué equivocada estaba. El camerino olía a maquillaje viejo y a los cigarrillos que fumaba Carla, la actriz que compartía el espacio conmigo. Las paredes estaban llenas de fotos de funciones anteriores, flores marchitas y tarjetas de felicitación. Era un lugar pequeño y caótico, pero era mío. En ese momento, mientras buscaba mis cosas en la mesa llena de pinceles y cremas, escuché la voz familiar de Alejandro en el pasillo. Al principio me alegré. Había llegado temprano, pensé, pero algo en su tono me hizo detenerme. Estaba hablando por teléfono con alguien y su voz sonaba diferente, más relajada, más sincera que cuando hablaba conmigo. No, escúchame bien, decía Alejandro. Elena es perfecta para lo que necesito ahora. Es estable, no me va a dar problemas y encaja bien con mi familia. Es la opción segura, ¿entiendes? Me quedé paralizada, con una toallita húmeda en la mano, a medio camino de limpiarme el rímel. La opción segura. Esas 3 palabras se clavaron en mi pecho como dagas. Seguí escuchando, incapaz de moverme. Sí, claro que me gusta, pero no es eso de lo que estamos hablando, continuó Alejandro. Tengo 32 años, Marco. Ya no puedo seguir jugando. Necesito sentar cabeza, tener hijos, construir algo sólido. Y Elena es perfecta para eso. No es complicada como las otras. Las otras. Qué fácil sonaba en su boca. Como si yo fuera una opción de una lista de candidatas para un puesto de trabajo. El puesto de esposa conveniente. Además, siguió hablando, y yo sentía cómo cada palabra me destrozaba un poco más. Con mi nuevo proyecto inmobiliario necesito una imagen más seria. Elena es actriz, sí, pero de teatro. Nada escandaloso. Es educada, viene de buena familia. Mi madre la adora. Por supuesto que su madre me adoraba. Siempre fui la nuera perfecta en las cenas familiares de los domingos. Sonriente, educada, dispuesta a escuchar sus historias sobre la alta sociedad madrileña sin quejarme nunca. Nunca discutía, nunca armaba escándalos, nunca les daba motivos para criticarme. Tranquilo, que esta noche se lo pido, dijo Alejandro, y sentí como el suelo se abría bajo mis pies. Ya tengo el anillo, es perfecto, nada demasiado llamativo, algo clásico, como ella. Clásico, como si fuera un mueble que había elegido para decorar su vida. Me senté en la silla del camerino y me miré al espejo. Ahí estaba yo, Elena Martínez, con el pelo recogido en un moño desarreglado, la cara pálida sin maquillaje, los ojos verdes que Alejandro siempre decía que le gustaban porque eran tranquilos. En ese momento entendí que tranquilos significaba predecibles, seguros, aburridos. La puerta del camerino estaba entreabierta y pude ver cómo Alejandro caminaba de un lado a otro por el pasillo estrecho del teatro. Llevaba su traje gris de siempre, el mismo que usaba para las reuniones importantes de su empresa de construcción, su pelo castaño perfectamente peinado, su postura erguida y segura. Era un hombre guapo, exitoso, estable. Exactamente lo que cualquier mujer sensata querría. Pero yo ya no me sentía sensata. Mira, Marco, continuó Alejandro, ya sé que me dijiste que Sofía preguntó por mí la semana pasada, pero eso ya pasó. Elena es lo que necesito ahora. Es confiable. No me va a sorprender con locuras de artista. Locuras de artista. Como si mis sueños, mis pasiones, todo lo que me hacía ser quien era, fueran solo caprichos que había que tolerar hasta que madurara lo suficiente para conformarme con ser la esposa perfecta. En ese momento recordé la primera vez que Alejandro vino a verme actuar. Fue hace 2 años, en una obra experimental que hacíamos en un teatro alternativo de Malasaña. Era una obra sobre la soledad urbana, intensa y emocional.
Cuando terminó la función, él me esperaba en el vestíbulo con un ramo de flores blancas y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Estuvo bien, me había dicho esa noche, aunque un poco intensa para mi gusto. Yo había interpretado su comentario como timidez, como que no estaba acostumbrado al teatro experimental. Nunca se me ocurrió pensar que realmente no entendía ni valoraba lo que hacía. Para él, mi carrera era solo un hobby que tendría que abandonar cuando llegara el momento de ser seria. ¿Todavía sigues ahí?, preguntó Marco desde el teléfono. Pude escuchar su voz a través del auricular de Alejandro. Sí, estoy esperando a que termine de arreglarse, respondió Alejandro. Ya sabes cómo son las mujeres, aunque Elena no es de las que se demoran mucho. Es práctica en eso también. Práctica, otra palabra que antes sonaba como un cumplido, y ahora se sentía como una puñalada. Era práctica porque no perdía tiempo en cosas superficiales. Era práctica porque no le causaba inconvenientes. Era práctica porque era fácil de manejar. Me levanté de la silla y caminé hacia la puerta. Tenía que verlo. Tenía que confirmar que realmente era mi novio el que estaba hablando así de mí. A través de la rendija pude ver su perfil. Estaba sonriendo, relajado, como si hablar de mí de esa manera fuera lo más natural del mundo. Lo único que me preocupa un poco, dijo Alejandro, y yo contuve la respiración, es que a veces siento que le falta, no sé cómo explicarlo, pasión tal vez. Es muy medida en todo. Medida, controlada, segura, todo lo que él había buscado en mí desde el principio. Pero bueno, continuó, eso también es bueno para el matrimonio, ¿no? Las relaciones muy apasionadas terminan mal. Elena es estable, y eso es lo que necesito ahora. En ese momento, David apareció al final del pasillo. David Ruiz, el técnico de sonido del teatro, con su camiseta negra arrugada y sus jeans desgastados. Llevaba una caja de cables en las manos y se movía con esa gracia silenciosa que tenía cuando trabajaba. Al ver a Alejandro, se detuvo y frunció el ceño. David y yo habíamos desarrollado una amistad extraña durante los 2 años que llevaba trabajando en el Teatro Lavapiés. Era uno de esos hombres callados que observan todo y dicen poco, pero cuando hablan, cada palabra tiene peso. Siempre estaba ahí cuando algo se rompía, cuando el equipo de sonido fallaba, cuando alguna actriz tenía una crisis nerviosa antes de entrar en escena. También estaba ahí cuando yo tenía mis momentos de duda, cuando me preguntaba si realmente tenía talento o si solo estaba perdiendo el tiempo. Nunca me daba consejos no solicitados, pero siempre sabía qué decir para hacerme sentir mejor. ¿Y el anillo?, preguntó Marco desde el teléfono. Perfecto. Diamante clásico. Nada extravagante. Costó lo suficiente para impresionar, pero no tanto como para ser vulgar, respondió Alejandro con esa voz que usaba cuando hablaba de inversiones inmobiliarias. David había llegado lo suficientemente cerca como para escuchar la conversación. Vi cómo su expresión cambiaba, cómo sus ojos oscuros se endurecían. Conocía a David lo suficiente para saber que estaba furioso, aunque su cara apenas lo mostrara. Bueno, Marco, tengo que colgar. Elena ya debe estar lista, dijo Alejandro. Suerte con la propuesta, hermano. Espero que todo salga perfecto, se despidió Marco. Gracias. Nos vemos mañana en la oficina. Alejandro colgó el teléfono y se alisó la corbata. Respiró hondo, como si se estuviera preparando para una presentación importante. Porque eso era yo para él. Una presentación. Un proyecto más que tenía que ejecutar correctamente. Regresé rápidamente a mi silla y fingí estar terminando de arreglarme. Mis manos temblaban mientras intentaba ponerme los aretes que había elegido esa mañana, cuando aún creía que esa sería una noche especial por las razones correctas. Alejandro tocó la puerta del camerino. Elena, amor, ¿ya estás lista? Amor. Qué extraño sonaba esa palabra ahora. Me pregunté cuántas veces me había llamado así sin sentirlo realmente. Cuántas veces había sido solo una palabra conveniente para dirigirse a la mujer conveniente. Un momento, logré decir, aunque mi voz sonaba extraña incluso para mí. Me miré una vez más en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la misma que había entrado al camerino 2 horas antes. Algo había cambiado en mis ojos. Algo se había roto y algo nuevo había comenzado a nacer. Tomé mi bolso y mi chaqueta. Cuando abrí la puerta, Alejandro estaba ahí con su sonrisa perfecta y su traje perfecto, sosteniendo un ramo de rosas rojas. «Estás preciosa»,
me dijo, y me dio un beso en la mejilla. ¿Lista para una cena especial? Especial. Si él supiera cuán especial iba a ser esa cena, pero no por las razones que él imaginaba. Lista, mentí. Caminamos por el pasillo del teatro hacia la salida. David seguía ahí, organizando cables, pero cuando pasamos junto a él, nuestras miradas se cruzaron. En sus ojos vi algo que nunca antes había notado: preocupación, cariño, algo que se parecía mucho a lo que yo había estado buscando en los ojos de Alejandro durante 3 años. «Buenas noches, David», dijo Alejandro sin mucho interés. «Buenas noches», respondió David, pero me estaba mirando a mí. «Elena, ¿todo bien?». Era una pregunta simple, pero en el contexto de lo que acababa de escuchar, se sentía como si David pudiera ver directamente a mi alma, como si supiera que algo había cambiado. «Todo bien», mentí otra vez, pero mi voz se quebró ligeramente. Alejandro no notó nada. Estaba demasiado ocupado revisando su teléfono, probablemente repasando mentalmente su plan para la propuesta perfecta. Salimos del teatro hacia la plaza de Lavapiés. La noche de octubre era fría y húmeda, y las luces de los bares y restaurantes del barrio creaban reflejos dorados en el pavimento mojado. Madrid olía a lluvia y a libertad, pero yo me sentía atrapada en una jaula que había ayudado a construir sin darme cuenta. «He reservado en Casa Marcelo», me dijo Alejandro mientras caminábamos hacia su BMW plateado. «Sé que no es tu tipo de lugar favorito, pero quería algo especial esta noche». Casa Marcelo era un restaurante caro y formal en el barrio de Salamanca, el tipo de lugar donde Alejandro llevaba a sus clientes importantes. Manteles blancos, camareros que hablaban en susurros, precios que costaban lo que yo ganaba en una semana en el teatro. No era mi tipo de lugar favorito porque me hacía sentir como si estuviera interpretando un personaje que no me gustaba. «Claro», dije, porque era lo que se esperaba que dijera. Durante el viaje en coche, Alejandro habló sobre su día en la oficina, sobre el nuevo proyecto inmobiliario en las afueras de Madrid, sobre la reunión que tenía mañana con unos inversores japoneses. Yo asentía en los momentos apropiados y hacía los comentarios correctos, pero mi mente estaba completamente en otro lugar. Pensaba en David, en cómo siempre me preguntaba sobre mis proyectos teatrales con genuino interés, en cómo recordaba detalles de conversaciones que habíamos tenido semanas atrás, en cómo, cuando estaba nerviosa antes de una función, aparecía en el escenario con una taza de té y una sonrisa tranquilizadora. Pensaba en la vez que me quedé hasta muy tarde ensayando una escena particularmente difícil, y David se quedó conmigo, ajustando las luces una y otra vez hasta que encontramos el ambiente perfecto. No dijo mucho esa noche, pero cuando finalmente logré la interpretación que estaba buscando, vi cómo se iluminaba su cara, como si mi éxito fuera también su éxito. «Elena, ¿me estás escuchando?». La voz de Alejandro me sacó de mis pensamientos. «Perdón, ¿qué decías?». «Te preguntaba qué tal estuvo la función de esta noche». «Bien», respondí automáticamente. Todo salió bien, pero no era cierto. No había salido bien. Esa noche había sido la función más intensa que había dado en meses. Había algo en el personaje de la novia de Bodas de Sangre que había conectado conmigo de una manera visceral. La desesperación, la sensación de estar atrapada en un destino que otros habían elegido por ella, la necesidad desesperada de escapar antes de que fuera demasiado tarde. Cuando llegamos a Casa Marcelo, el maître nos condujo a una mesa en un rincón discreto del restaurante. Alejandro había pensado en todo: velas, una vista parcial al jardín del restaurante, una mesa lo suficientemente íntima para una propuesta de matrimonio, pero no tanto como para llamar demasiado la atención. Me senté frente a él y observé cómo estudiaba la carta de vinos con la misma concentración que usaba para revisar contratos inmobiliarios. Todo era calculado, medido, perfecto. «He pedido el Rioja que te gusta», me dijo sin levantar la vista de la carta. Pero ese no era el vino que me gustaba. Era el vino que yo había pedido en nuestra segunda cita porque era el único nombre español que reconocí en una carta llena de opciones francesas e italianas que costaban una fortuna. Desde entonces, Alejandro asumió que era mi favorito, y yo nunca lo corregí porque parecía algo insignificante. Ahora me daba cuenta de que no había nada insignificante en esa asunción. Era parte de un patrón más grande. Alejandro había decidido quién era yo durante nuestras primeras citas,
y desde entonces había estado relacionándose con esa versión de mí, sin notar nunca que quizás había más capas, más complejidad, más vida bajo la superficie. Alejandro, comencé, pero no sabía cómo continuar. ¿Sí, amor?, me preguntó, y por primera vez esa noche me miró realmente a los ojos. Por un momento consideré confrontarlo directamente, decirle que había escuchado su conversación, que sabía exactamente lo que pensaba de mí, que conocía sus planes para esa noche. Pero algo me detuvo. Quizás era curiosidad, quizás era el instinto de actriz que me hacía querer ver cómo se desarrollaba la escena. Nada, dije finalmente. Solo, gracias por traerme aquí. Alejandro sonrió y tomó mi mano sobre la mesa. Sus manos eran suaves, bien cuidadas, sin callos ni marcas. Manos que nunca habían tenido que trabajar realmente, que nunca habían cargado equipos pesados ni se habían ensuciado arreglando algo roto. Pensé en las manos de David, ásperas por el trabajo, con pequeñas cicatrices de años manipulando cables y equipos eléctricos. Manos que sabían crear, reparar, construir algo desde cero. Elena, dijo Alejandro, y había algo diferente en su voz. Más formal, como si estuviera a punto de hacer una presentación importante. Estos 3 años han sido increíbles, increíbles. Esa era la palabra que usaba para describir los buenos números de ventas de su empresa. Hemos construido algo sólido juntos, continuó. Algo en lo que podemos confiar. Sólido, confiable. De nuevo esas palabras que describían una inversión, no una relación amorosa. Creo que es hora de dar el siguiente paso, dijo, y vi cómo su mano se movía hacia el bolsillo interior de su chaqueta. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero no de emoción. Era pánico. Pánico puro porque me di cuenta de que tenía que detener esto antes de que fuera demasiado lejos. Alejandro, espera, dije, pero él ya tenía la pequeña caja de terciopelo azul en su mano. Elena Martínez, comenzó, y yo sabía que esta era la propuesta que había practicado frente al espejo. Quiero que seas mi esposa. Abrió la caja y ahí estaba el anillo. Era exactamente como lo había descrito por teléfono. Clásico, elegante, apropiado. Un solitario con un diamante que brillaba bajo la luz de las velas, engarzado en una banda de oro blanco. Era hermoso, costoso y completamente impersonal. Es perfecto, murmuré. Y era cierto. Era perfecto para la mujer que él creía que yo era. Sabía que te gustaría, dijo Alejandro, radiante de satisfacción. Es clásico. Como tú, como tú. Ahí estaba otra vez esa palabra. Clásica, predecible, segura. Miré el anillo y después miré a Alejandro. Su cara brillaba de orgullo y expectativa. Había ejecutado su plan perfectamente. Había encontrado a la mujer perfecta. Había comprado el anillo perfecto. Había elegido el restaurante perfecto. Todo estaba saliendo exactamente como había planeado. Excepto que yo ya no era la mujer que él había planeado. Alejandro, dije lentamente, necesito preguntarte algo. Claro, lo que quieras, respondió, pero pude ver un destello de impaciencia en sus ojos. Esto no estaba en el guión. ¿Me amas? La pregunta pareció sorprenderlo. Se quedó en silencio por un momento, como si estuviera procesando algo inesperado. Por supuesto que te amo, Elena. Por eso te estoy pidiendo que te cases conmigo. Pero había algo en su tono, algo automático en su respuesta, que me confirmó lo que ya sabía. Alejandro me amaba de la misma manera que amaba su apartamento en el barrio de Salamanca o su BMW plateado. Me amaba porque yo encajaba perfectamente en la vida que había planeado para sí mismo. ¿Qué es lo que amas de mí?, insistí. Alejandro frunció el ceño ligeramente. Esta definitivamente no era la reacción que había esperado a su propuesta. Elena, ¿qué tipo de pregunta es esa? Amo todo de ti. Eres inteligente, hermosa, educada, vienes de una buena familia, tienes valores sólidos, eres... ¿Soy qué? Eres perfecta para mí, perfecta para él. No perfecta en sí misma, no perfecta porque fuera única, especial, irreemplazable. Perfecta porque cumplía con una lista de requisitos que él había elaborado para su futura esposa. ¿Y mi carrera?, pregunté. ¿Qué opinas de mi trabajo en el teatro? Alejandro vaciló. Pude ver cómo calculaba su respuesta, cómo buscaba las palabras correctas para decir lo que creía que yo quería escuchar. Es un hobby muy bonito, dijo finalmente.
Y está bien que lo hagas ahora, mientras somos jóvenes. Pero cuando tengamos hijos... No terminó la frase, pero no hacía falta. Cuando tuviéramos hijos, se esperaría que abandonara el teatro, que me convirtiera en la esposa perfecta y la madre perfecta, que organizara cenas perfectas y llevara a los niños a colegios perfectos. ¿Hobby? Repetí. Elena, ¿sabes a qué me refiero? Es divertido, pero no es algo en lo que se pueda construir un futuro serio. Mi empresa está creciendo. Podemos permitirnos que tú te dediques a la familia. Me permitirnos. Como si mi carrera fuera un lujo que él podía permitir o retirar según le conviniera. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No fue dramático ni explosivo. Fue más bien como cuando se quiebra un cristal muy fino, un sonido casi imperceptible, pero irrevocable. Necesito ir al baño, dije, levantándome de la mesa. Elena, el anillo, dijo Alejandro extendiendo la caja hacia mí. Guárdalo, respondí. Ahora vuelvo. Caminé hacia el baño del restaurante con las piernas temblorosas. Una vez dentro, me miré en el espejo del lavabo. La mujer que me devolvía la mirada tenía los ojos rojos y brillantes, pero no de felicidad. Era la mirada de alguien que acababa de despertar de un sueño muy largo. Saqué mi teléfono del bolso. Tenía las manos tan temblorosas que me costó desbloquear la pantalla. Sin pensarlo demasiado, busqué el número de David. Nunca lo había llamado fuera del trabajo, pero de alguna manera sabía que era la única persona en el mundo con la que quería hablar en ese momento. Sonó 3 veces antes de que respondiera. «¿Elena? ¿Todo bien?» Su voz sonaba preocupada. «David», dije, y mi voz se quebró completamente. No sé qué necesito. ¿Dónde estás?» «En casa Marcelo. Alejandro me pidió matrimonio». Hubo un silencio del otro lado de la línea. Un silencio que duró solo unos segundos, pero que se sintió como una eternidad. «¿Y qué dijiste?» «No dije nada. Estoy en el baño, no sé qué hacer». «Elena», dijo David, y su voz era suave pero firme. «¿Quieres casarte con él?» Era la pregunta más simple del mundo, pero nadie me la había hecho. Ni mis padres, ni mis amigas, ni siquiera yo misma. Todos habían asumido que por supuesto que querría casarme con Alejandro. Era guapo, exitoso, estable, era la elección lógica. «No», susurré, y fue la primera palabra completamente honesta que había dicho en toda la noche. «No, no quiero. Entonces ya sabes qué hacer. Pero es que...» «Elena», me interrumpió David, ¿recuerdas lo que me dijiste la semana pasada sobre el personaje de Adela en la función? Adela era el personaje que yo interpretaba en La casa de Bernarda Alba, la obra que estábamos ensayando para el mes siguiente. Era una mujer joven atrapada en una casa opresiva, soñando con libertad y amor verdadero. Dijiste que Adela te recordaba a ti misma cuando eras niña, continuó David, que tenía esa chispa, esa pasión por vivir que tú sentías que habías perdido. Recordé esa conversación. Había sido después de un ensayo particularmente intenso, y David me había encontrado en el escenario, sentada sola, todavía vestida con el traje de Adela. «No la has perdido, Elena», dijo David ahora, y su voz me llegaba como un salvavidas en medio de una tormenta. «Solo la has estado escondiendo». «David, estoy en el teatro», me dijo. «Si necesitas hablar, si necesitas un lugar donde ir, estaré aquí». Colgó, y me quedé sola en el baño de mármol de casa Marcelo, con el teléfono en la mano y una decisión que tomar. Regresé a la mesa donde Alejandro me esperaba. Había pedido champán para celebrar, y las copas ya estaban servidas. La caja del anillo seguía abierta sobre la mesa, como una pregunta sin respuesta. «Elena, ¿estás bien? Te ves pálida», dijo Alejandro cuando me senté. «Alejandro», comencé, «necesito decirte algo». «Espero que sea un sí», dijo él, sonriendo con esa confianza que tenía en todas las negociaciones importantes. «Escuché tu conversación telefónica en el teatro». La sonrisa se desvaneció de su cara. Por primera vez en toda la noche, parecía genuinamente sorprendido. «¿Qué conversación?» «Con Marco, sobre mí, sobre cómo soy la opción segura». Alejandro se puso rígido. Pude ver cómo su mente trabajaba rápidamente, calculando el daño, buscando la manera de controlar la situación. «Elena, ¿puedo explicarte?» «No hace falta», lo interrumpí. «Ya entendí perfectamente. Lo que le dije a Marco. Sacaste las cosas de contexto. Estaba nervioso por la propuesta. Dije cosas que no quise decir de esa manera.
¿Te refieres a la parte donde dijiste que necesitabas una esposa estable que no te diera problemas? ¿O a la parte donde llamaste a mi carrera locuras de artista? Alejandro miró alrededor del restaurante, como si se diera cuenta por primera vez de que estábamos en un lugar público y que esta conversación no estaba yendo como él había planeado. Elena, baja la voz, murmuró. La gente nos está mirando. Por supuesto que se preocupaba por eso, por la imagen, por lo que pensaran los extraños. Era exactamente lo que había esperado de él. ¿Sabes qué, Alejandro? Dije, y mi voz era más clara y firme de lo que había sido en años. Tienes razón. Soy estable, soy predecible, soy práctica. He pasado 3 años siendo exactamente lo que tú querías que fuera. Elena, pero no soy feliz, continué. Y creo que tú tampoco. No realmente. Solo estás cómodo, y hay una gran diferencia. Alejandro se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Mira, Elena, sé que lo que escuchaste sonó mal, pero... sonó honesto, lo corregí. Por primera vez en 3 años, escuché lo que realmente piensas de mí. Te amo, dijo Alejandro, pero las palabras sonaban vacías, como si las hubiera dicho tantas veces que habían perdido todo significado. No, Alejandro, amas la idea de mí, amas lo que represento en tu vida, pero no me conoces realmente. Por supuesto que te conozco. ¿Cuál es mi obra favorita? Alejandro parpadeó, confundido por el cambio de tema. ¿Qué? Mi obra de teatro favorita. Llevamos 3 años juntos. ¿Cuál es? Pude ver cómo buscaba en su memoria, cómo intentaba recordar alguna conversación donde yo hubiera mencionado algo así. ¿Romeo y Julieta? Romeo y Julieta. La respuesta más obvia, más clásica, más predecible que podía dar. Y estaba completamente equivocado. La gaviota, de Chekhov, dije suavemente. Es la gaviota. Te lo dije el día que nos conocimos, en esa fiesta de tu amigo Carlos. Hablamos de teatro durante 1 hora, y te expliqué por qué esa obra cambió mi vida. Alejandro se quedó en silencio. No recordaba esa conversación porque no había estado realmente escuchando. Había estado evaluando si yo encajaba en su vida, no aprendiendo quién era yo realmente. ¿Y sabes por qué me gusta la gaviota? Continué. Porque habla de artistas que luchan por encontrar su lugar en el mundo, que se niegan a conformarse con vidas pequeñas y seguras, porque habla de la necesidad desesperante de crear, de expresarse, de ser auténtico. Elena, esto es ridículo. Estamos hablando de obras de teatro cuando deberíamos estar celebrando nuestro compromiso. No hay compromiso que celebrar, Alejandro. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas, pero tan pronto como las dije, supe que eran correctas, absolutamente correctas. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que no puedo casarme contigo. El restaurante siguió funcionando a nuestro alrededor. Los camareros seguían sirviendo vino. Las parejas seguían conversando en voz baja. La vida seguía su curso normal. Pero en nuestra mesa todo se había detenido. Elena, estás siendo irracional, dijo Alejandro, y había un tono de irritación en su voz que nunca había escuchado antes. Esto es exactamente el tipo de drama que... ¿Qué, Alejandro? ¿El tipo de drama que no esperabas de tu opción segura? No uses esas palabras en mi contra. ¿Sabes que no quise decir? ¿Sabías que David me pregunta sobre cada función? ¿Que recuerda los nombres de todos los personajes que he interpretado? ¿Que cuando tuve esa crisis nerviosa antes del estreno de Medea, se quedó conmigo hasta las 3 de la mañana ayudándome a repasar mis líneas? Alejandro frunció el ceño. ¿David? ¿El técnico ese del teatro? David es mucho más que un técnico. Es músico, escritor. Tiene una licenciatura en ingeniería de sonido. Pero más importante que todo eso, me ve. Realmente me ve. Elena, no entiendo a dónde quieres llegar con esto. Por supuesto que no entendía. Para Alejandro, las personas eran funciones en su vida. Yo era la novia, David era el técnico, Marco era el socio de negocios. No éramos individuos complejos con nuestras propias historias, sueños y profundidades. Lo que quiero decir, Alejandro, es que durante 3 años he estado interpretando el papel de la novia perfecta para ti. Y esta noche, finalmente, me di cuenta de que estoy cansada de actuar. Alejandro se recostó en su silla, claramente frustrado. ¿Entonces qué? ¿Vas a tirar por la borda 3 años de relación por una discusión? No es una discusión, Alejandro. Es una revelación.
Tomé la caja del anillo de la mesa. Era más pesada de lo que había esperado, como si todo el peso de las expectativas que llevaba estuviera concentrado en ese pequeño objeto. «Este anillo es hermoso», dije, mirándolo por última vez. «Es exactamente lo que cualquier mujer sensata querría, pero yo ya no quiero ser sensata». Cerré la caja y la puse suavemente frente a Alejandro. «No puedo casarme contigo porque tú no me amas a mí. Amas la versión de mí que encaja en tu vida perfecta, y yo no puedo pasar el resto de mi vida fingiendo ser esa versión. Elena, esto es una locura. Estás tirando por la borda tu futuro por... Por primera vez en años, estoy eligiendo mi futuro», lo interrumpí. Me levanté de la mesa. Las piernas me temblaban, pero cada paso se sentía más firme que el anterior. «¿A dónde vas?», preguntó Alejandro. «¿A casa? ¿Quieres que te lleve?» «No, gracias». «Elena», me gritó cuando ya me alejaba, «lo vas a lamentar. No vas a encontrar a otro hombre como yo». Me detuve en la puerta del restaurante y me volví a mirarlo. Estaba sentado solo en la mesa, con el anillo cerrado en su puño, viéndose por primera vez en su vida como lo que realmente era. Un hombre que había confundido el control con el amor, la conveniencia con la compatibilidad. «Espero que tengas razón», le dije. Salí a la calle y el aire frío de Madrid me golpeó la cara como una bofetada liberadora. No tenía abrigo, no tenía dinero para un taxi y no tenía idea de qué iba a hacer con mi vida. Pero por primera vez en años me sentía completamente viva. Caminé desde el barrio de Salamanca hasta Lavapiés. Fueron más de 40 minutos de caminata bajo la llovizna, pero necesitaba cada segundo para procesar lo que acababa de hacer. Había roto mi relación. Había rechazado una propuesta de matrimonio, había elegido la incertidumbre sobre la seguridad y me sentía aterrorizada. Pero también me sentía libre. Cuando llegué al Teatro Lavapiés, ya eran casi las 11 de la noche. El teatro estaba oficialmente cerrado, pero vi luz en las ventanas del área técnica. David seguía ahí, como había prometido. Toqué la puerta trasera del teatro, la que usábamos los actores y el personal técnico. David abrió antes de que terminara de tocar. «Elena», dijo, y en sus ojos vi alivio y preocupación a partes iguales. «Estás empapada. Caminé desde Salamanca». «¿Caminaste? ¿Qué pasó con Alejandro?» «Se quedó con el anillo». David no dijo nada por un momento. Solo me miró, estudiando mi cara, leyendo en mi expresión todo lo que había pasado. «Ven», dijo finalmente, «vamos a secarte». Me llevó al área de descanso del personal, un pequeño cuarto con un sofá viejo, una mesa de café manchada y una máquina de café que funcionaba cuando quería. David desapareció por un momento y regresó con una toalla y una sudadera que decía «técnico de teatro» en letras desgastadas. «Puedes cambiarte ahí», dijo, señalando hacia el pequeño baño del cuarto. Cuando salí, David había preparado 2 tazas de té y había encendido la pequeña estufa eléctrica que usábamos en invierno. La sudadera me quedaba enorme, pero era cálida y olía a detergente limpio y a algo que era únicamente David. «¿Quieres hablar de lo que pasó?», preguntó David cuando me senté en el sofá junto a él. Y así se lo conté todo. Le conté sobre la conversación que había escuchado, sobre la cena en casa Marcelo, sobre la propuesta y mi rechazo. David me escuchó sin interrumpir, sin juzgar, sin tratar de darme consejos que no había pedido. «¿Sabes lo que más me duele?», dije cuando terminé mi relato. «No es que Alejandro no me ame, es que yo permití que eso fuera suficiente durante tanto tiempo». «¿Por qué crees que lo hiciste?», preguntó David. Era una buena pregunta, una pregunta que me obligaba a ser honesta conmigo misma de maneras que había estado evitando durante años. «Porque era fácil», admití finalmente. «Porque con Alejandro no tenía que arriesgarme realmente, no tenía que ser vulnerable. Podía interpretar el papel de la novia perfecta y mantenerme a salvo». ¿A salvo de qué? De ser rechazada por quien realmente soy. David asintió lentamente, como si entendiera exactamente lo que quería decir. «¿Y ahora? Ahora estoy aterrorizada», dije, y me reí a pesar de las lágrimas que habían comenzado a correr por mis mejillas. «No tengo idea de qué voy a hacer. No tengo novio, no tengo un futuro planeado, no tengo seguridad de ningún tipo. Pero tienes algo que no tenías esta mañana», dijo David. «¿Qué? Tienes la verdad».
Nos quedamos en silencio por un momento, bebiendo té y escuchando la lluvia que golpeaba las ventanas del teatro. Era un silencio cómodo, del tipo que solo es posible entre personas que realmente se conocen. «David», dije finalmente, «¿puedo preguntarte algo?» «Claro. Esa noche que me quedé hasta tarde ensayando Medea, cuando te quedaste conmigo, ¿por qué lo hiciste?» David dejó su taza en la mesa de café y me miró directamente a los ojos. «Porque cuando actúas, Elena, eres la persona más viva que he conocido. Esa noche, viéndote trabajar en esa escena, viéndote luchar por encontrar la verdad del personaje, fue como ver a alguien encontrar su alma». «David, ¿y por qué?», continuó. «Porque llevo 2 años enamorándome de esa persona, de la Elena real, no de la versión editada que presentas al mundo». Mi corazón se detuvo. Durante 2 años, David había estado ahí, viéndome realmente, conociéndome realmente, y yo había estado demasiado ciega para notarlo. «¿Por qué nunca dijiste nada?» «Porque estabas con Alejandro, y porque no estaba seguro de que estuvieras lista para escucharlo». «¿Y ahora?» «Ahora», dijo David, sonriendo suavemente. «Ahora creo que por fin estás despierta». Se inclinó hacia mí, y por primera vez en años no tuve que pensar en lo que se esperaba de mí, en cuál era la respuesta correcta, en cómo mantener las cosas seguras y predecibles. Solo tuve que ser honesta sobre lo que quería. Lo que quería era estar exactamente donde estaba, con la persona que me veía exactamente como era. Cuando David me besó, fue completamente diferente a cualquier beso que había compartido con Alejandro. No era perfecto ni calculado. Era real, urgente, lleno de 2 años de sentimientos contenidos y de la promesa de algo nuevo y aterrador y hermoso. «Elena», murmuró David contra mis labios, «¿estás segura de esto?» «No», admití. «No estoy segura de nada, pero por primera vez en años, eso se siente bien». Pasamos esa noche hablando, sobre teatro, sobre música, sobre libros que habíamos leído y lugares que queríamos visitar, sobre sueños que habíamos dejado de lado y miedos que habíamos estado cargando en silencio. Hablamos hasta que el sol comenzó a filtrarse por las ventanas del teatro, pintando las paredes con luz dorada. «¿Qué vas a hacer ahora?», me preguntó David cuando la luz del amanecer hacía que fuera imposible fingir que esa noche mágica no tenía que terminar. «No lo sé», dije honestamente. «Tengo que encontrar un nuevo apartamento. Alejandro y yo vivíamos en el suyo. Tengo que hablar con mis padres, con mis amigos. Tengo que averiguar cómo rehacer mi vida». Suena aterrador. Lo es, pero también se siente como aventura. David sonrió. «¿Sabes qué? Hay un apartamento libre en mi edificio. No es lujoso, pero está en Malasaña, cerca del teatro. Y la casera es una vieja actriz que le encanta alquilar a gente de teatro». «¿Me estás ofreciendo ayuda?» «Te estoy ofreciendo un comienzo». Durante las siguientes semanas, reconstruí mi vida pieza por pieza. Dejé el apartamento de Alejandro y me mudé a un pequeño estudio en Malasaña, con paredes llenas de grietas y una ducha que funcionaba cuando quería. Era una 10ª parte del tamaño del apartamento de Salamanca, pero era mío. Alejandro intentó contactarme varias veces, primero con llamadas furiosas, después con mensajes de texto que alternaban entre súplicas y amenazas, finalmente con flores y cartas que hablaban de segundas oportunidades. Pero cada intento de reconciliación solo confirmaba lo que ya sabía, que él seguía sin entender realmente qué había salido mal. David no presionó, no trató de aprovechar mi vulnerabilidad o de llenar inmediatamente el vacío que había dejado Alejandro. En cambio, se convirtió en mi amigo de la manera que siempre había sido, solo que ahora sin barreras entre nosotros. Me llevaba café durante los ensayos, me acompañaba a caminar por el retiro los domingos por la tarde. Me ayudó a cargar mis pocas pertenencias al nuevo apartamento y no hizo comentarios sobre lo poco que tenía después de 3 años viviendo con Alejandro. «¿No te parece extraño?», le pregunté una tarde mientras pintábamos las paredes de mi nuevo dormitorio de un azul claro que había elegido solo porque me gustaba, sin pensar en si era apropiado o práctico. «¿Qué cosa?» «Esto. Nosotros. Todo cambió tan rápido». David dejó su pincel y me miró con esa mirada directa que tenía, la que me hacía sentir como si pudiera ver directamente a mi alma. «Elena, ¿realmente cambió tan rápido?», pensé en su pregunta. Pensé en todos esos momentos durante los últimos 2 años, cuando había sentido esa conexión con David,
esa sensación de ser entendida, de ser vista. Pensé en todas las veces que había comparado inconscientemente su presencia tranquila y atenta con la energía más frenética y superficial de Alejandro. No, admití. Creo que ha estado cambiando durante mucho tiempo, solo que yo no me había dado cuenta, o no te habías permitido darte cuenta. Tenía razón. Había habido señales durante años, pero las había ignorado porque reconocerlas habría significado admitir que mi relación con Alejandro no era lo que yo quería que fuera. ¿Tienes miedo?, me preguntó David. Aterrorizada, respondí honestamente. Pero es un tipo diferente de miedo. ¿Diferente cómo? Con Alejandro tenía miedo de no ser suficiente, de no cumplir con sus expectativas. Contigo tengo miedo de ser demasiado intensa, demasiado complicada, demasiado real. David se acercó a mí y tomó mis manos, que estaban manchadas de pintura azul. Elena, dijo suavemente, la intensidad, la complicación, la realidad, eso es exactamente lo que me enamoró de ti. 6 meses después, estaba en el escenario del Teatro Lavapiés interpretando a Adela en La casa de Bernarda Alba. Era la función de estreno, y toda mi familia había venido a verme, incluidos mis padres, que finalmente habían aceptado que mi carrera teatral no era solo una fase. Desde el escenario podía ver a David en la cabina de sonido, concentrado en su trabajo pero sonriéndome cuando nuestros ojos se encontraban. En la audiencia distinguí las caras familiares de mis compañeros de teatro, de mis amigos de Malasaña, de las personas que habían llegado a formar mi nueva vida. Alejandro no estaba ahí, por supuesto. Habíamos hablado una última vez, 3 meses después de esa noche en Casa Marcelo, cuando me encontré con él por casualidad en una cafetería cerca de mi antiguo trabajo. Se veía bien, exitoso, seguro, inalterado por nuestra ruptura. Me contó que estaba saliendo con alguien nuevo, una abogada que había conocido en un evento de networking. Es perfecta, me dijo, y yo supe exactamente lo que quería decir. Me alegro por ti, le dije, y era sincero. Alejandro merecía ser feliz y merecía estar con alguien que genuinamente quisiera la vida que él ofrecía. ¿Y tú?, me preguntó. ¿Estás bien? Miré a mi alrededor de la pequeña cafetería bohemia de Malasaña, con sus paredes llenas de carteles de obras de teatro y exposiciones de arte. Llevaba puestos mis jeans favoritos, una camiseta de una obra que habíamos hecho el año anterior, y el pelo recogido en un moño desprolijo. No llevaba maquillaje, tenía las uñas cortas y sin pintar, y probablemente parecía exactamente lo que era, una actriz de teatro de 28 años que vivía en un apartamento pequeño y ganaba apenas lo suficiente para pagar las cuentas. Estoy mejor que bien, le dije. Estoy viva. Ahora, en el escenario, mientras daba vida a Adela, entendía completamente lo que había querido decir esa tarde en la cafetería. Cada línea que pronunciaba, cada gesto que hacía, cada emoción que transmitía era auténtica. No estaba interpretando un personaje. Estaba siendo la versión más verdadera de mí misma. Al final de la función, mientras el público aplaudía de pie, busqué a David en la cabina de sonido. Estaba de pie, aplaudiendo también, y en su cara vi algo que nunca había visto en la cara de Alejandro durante mis actuaciones. Orgullo genuino, amor incondicional, admiración real por la persona que yo era, no por la persona que él quería que fuera. Después de la función, cuando ya todos se habían ido y estábamos solos en el teatro recogiendo, David se acercó a mí en el escenario. ¿Sabes qué día es hoy?, me preguntó. Pensé por un momento. Era 15 de abril, exactamente 6 meses después de esa noche lluviosa de octubre, cuando mi vida había cambiado para siempre. 6 meses, dije. 6 meses desde que decidiste ser valiente. David sacó algo del bolsillo de su chaqueta. Por un momento, mi corazón se detuvo, pensando que era un anillo, que iba a repetir el patrón de Alejandro. Pero no era un anillo, era una llave. ¿Qué es esto?, pregunté. La llave de mi apartamento, dijo David. Si quieres, solo si quieres. No porque sea lo que se supone que debemos hacer, o porque sea lógico, o porque encaje en un plan. ¿Solo porque qué? Solo porque te amo, Elena. Te amo completa, complicada, impredecible.
Te amo cuando estás en el escenario brillando como una estrella y te amo cuando estás en casa en pijama comiendo cereales directamente de la caja. Te amo fuerte y te amo suave. Y quiero construir algo contigo que sea tan real como lo que tenemos ahora. Tomé la llave. Era pequeña, simple, sin adornos, pero pesaba más que el anillo de diamantes que había rechazado 6 meses atrás, porque esta llave representaba una elección real, no una conveniencia. ¿Estás seguro?, le pregunté. Soy un desastre la mayor parte del tiempo. Dejo platos sucios en el fregadero, ensayo mis líneas en voz alta a las 2 de la mañana y tengo crisis existenciales cada vez que audición para algo importante. Elena, dijo David sonriendo, esos son exactamente los motivos por los que te amo. ¿Y si no funciona? ¿Y si somos mejores como amigos? Entonces seremos los mejores exnovios del mundo. Pero Elena, ¿no crees que vale la pena intentarlo? Miré la llave en mi mano. Era tan diferente del anillo que Alejandro me había ofrecido. No era una promesa de seguridad o estabilidad. Era una invitación a la aventura, a construir algo juntos sin saber exactamente cómo iba a resultar. Vale la pena intentarlo, dije finalmente. David me besó ahí mismo en el escenario, bajo las luces de trabajo del teatro, rodeados de decorados y utilería. No era romántico en el sentido tradicional, pero era perfecto para nosotros. Cuando nos separamos, me di cuenta de que ya no tenía miedo. Bueno, seguía teniendo miedo, pero era el tipo de miedo que viene con las mejores aventuras. Emocionante, estimulante, lleno de posibilidades. ¿Sabes qué?, le dije a David mientras recogíamos nuestras cosas para irnos a casa juntos por primera vez. ¿Qué? Alejandro tenía razón en una cosa. Nunca voy a encontrar a otro hombre como él. David me miró con curiosidad. Y gracias a Dios por eso, terminé. Nos reímos mientras apagábamos las luces del teatro. Afuera, Madrid nos esperaba con todas sus posibilidades. Calles por explorar, historias por contar, aventuras por vivir. Y por primera vez en mi vida, no sabía exactamente qué iba a pasar después. Y eso se sentía como la libertad más pura que había conocido jamás. 3 años después, mientras me preparo para mi boda con David en el mismo Teatro Lavapiés donde nos enamoramos, pienso en esa noche de octubre que cambió todo. Pienso en la mujer que era entonces, interpretando el papel de la novia perfecta para un hombre que nunca me vio realmente. Hoy me voy a casar con un vestido que elegí porque me hace sentir hermosa, no porque sea apropiado. Voy a caminar hacia el altar al ritmo de una canción que David escribió para mí, no de la marcha nupcial tradicional. Vamos a intercambiar votos que escribimos juntos, prometiéndonos apoyar los sueños del otro, crecer juntos y nunca dejar de ser exactamente quienes somos. No va a ser la boda perfecta que Alejandro había planificado. Va a ser mejor. Va a ser real. Y cuando David me ponga el anillo en el dedo, no será porque soy la opción segura. Será porque soy la única opción para él, así como él es la única opción para mí. Resulta que el amor verdadero no se trata de encontrar a alguien que te complete. Se trata de encontrar a alguien que te ame completa, con todas tus imperfecciones y complejidades, alguien que no quiera cambiarte, sino crecer contigo. Alejandro me llamó la opción segura, y tenía razón. Para él, yo era segura, predecible, conveniente. Pero para David, soy aventura, pasión, posibilidad. Soy el riesgo que vale la pena tomar, la apuesta en la que vale la pena creer. Y esa, descubrí, es la diferencia entre conformarse y elegir. Entre ser amada por conveniencia y ser amada por elección. Entre ser la opción segura y ser la única opción. Al final, no le di el anillo al hombre que sí estuvo para mí. Le di mi corazón completo, mi vida entera, mi futuro incierto pero lleno de promesas. Y él me dio lo mismo a cambio. Porque resulta que cuando encuentras el amor verdadero, no necesitas la seguridad de un plan perfecto. Solo necesitas la valentía de saltar juntos hacia lo desconocido, confiando en que van a aterrizar donde se supone que deben estar. Y nosotros aterrizamos exactamente donde pertenecíamos, en los brazos del otro, listos para escribir una historia que nadie más podría escribir por nosotros.